Quiero compartirles una palabra esta noche, y para los que quieran ir buscando Proverbios capítulo 14 verso 12 en adelante, pueden ir buscando. Quiero hablarte en esta noche de las cosas que el Señor ha preparado para nosotros, para los que son entendidos. Una persona entendida es la que busca, la que ora, la que está con los oídos atentos a lo que Dios quiere hacer. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, verso 10, dice la palabra, en el verso 9 en adelante, 9 y 10, perdón, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Y el verso 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero también dice en la versión de la Biblia paralela, el verso 10, dice: yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Amén. Quiero hablarte en esta noche de eso que dice Jeremías, de lo engañoso, de lo aparente, de cuando algo se vuelve engañoso, cuando algo se vuelve aparente. Quiero hablarte de esas apariencias que engañan, de eso que parece que es bueno, pero el trasfondo, pero el fin es camino de amargura, es camino de aflicción. Y creo que nosotros como cristianos vivimos un tiempo muy importante. Ayer le decía a los hermanos en Formosa, o antes de ayer, no recuerdo que estábamos, les decía que necesitamos sabiduría en este tiempo para manejarnos, para desenvolvernos. Es un tiempo en el que las cosas no son como antes. Es decir, los tiempos van avanzando y los tiempos se vuelven peligrosos. La Biblia dice que así será, y es cuanto nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento para poder movernos como un pez en el agua. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 14, como les dije, verso 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Luego dice: aún la risa tendrá dolor, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y hay un dicho muy popular que dicen que no todo lo que brilla es oro. Y creo que este pasaje tiene mucho que ver, es una realidad con ese dicho popular. Es decir, ese dicho popular muchas veces está lleno de verdad, porque la palabra de nuestro Dios lo confirma. Hay cosas que engañan, como el corazón del hombre, por ejemplo, dice que es engañoso, pero también es perverso. Y si el corazón del hombre es engañoso y perverso, imagínense el resto de las cosas que serán. Son pura apariencias, muchas de ellas. Son cosas que tal vez nos muestran una postura, pero el final es un final de muerte, es un final de aflicción. Entonces nosotros necesitamos en este tiempo tener cuidado con las apariencias, tener cuidado con lo que nos muestran, tener cuidado con lo que nos presentan, tener cuidado con lo que nos ofrecen. Es un tiempo en el que tenemos que aprender a vivir sabiamente. Es un tiempo en el que tenemos que aprender a caminar conforme a la palabra del Señor. Es decir, en la vida tenemos que aprender a tener cuidado de las apariencias. Las apariencias pueden traernos a nosotros grandes decepciones. Las apariencias pueden traernos no solo grandes decepciones, sino dolorosas decepciones. Por eso es que es un tiempo muy importante, es un tiempo crucial que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Son tiempos finales, son tiempos donde todo lo que se llame maldad, todo lo que se llame apariencia,
todo lo que tenga que ver con este mundo que quiere globalizarse y tiene una tendencia a ir hacia un mismo lado, hacia un mismo sentir. Todo tiene una tendencia a ir hacia lo promiscuo, hacia lo perverso, pero todo viene disfrazado de una manera muy, pero muy sutil. Es que nosotros como cristianos tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que son muy buenas, tal vez aparecen como muy loables para poder meternos en esos caminos, pero hoy más que nunca necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a aquel que nos lleva a toda verdad. ¿Por qué? Porque son tiempos donde hay cosas que tal vez no vamos a comprender humanamente, que las vamos a entender únicamente a través del Espíritu de Dios. Es por eso que el entendido, dice, leía recién, el salmista dijo: miró Jehová desde los cielos a ver qué hombre había entendido. Y el hombre entendido es el que busca a Dios, es el que lo busca, es el que quiere aprender más de Él, es el que quiere ejercitar el uso del discernimiento del Espíritu, es el que quiere ejercitar el uso de escuchar la voz de Dios. Por eso quiero hablarte esta noche que tenemos que tener cuidado, porque las apariencias pueden llevarnos a grandes y dolorosas decepciones. Una apariencia es algo que parece, pero que no es en realidad. Y si alguien es experto en estas cosas, se llama serpiente. La Biblia lo llama serpiente antigua, la Biblia lo llama Satanás, la Biblia lo llama el padre de mentira. Pero como siempre les digo, Él nunca vendrá de frente. Él siempre necesitará un cuerpo, necesitará un cuerpo físico donde expresar todas estas apariencias, donde poder, como dice la jerga común, cómo poder enroscarle la víbora a alguien, cómo poder engañar a alguien, cómo poder mostrarle algo que aparentemente es bueno, pero el camino es camino de dolor, es camino de frustración, es camino de engaño. Hay una sola verdad y es Jesucristo. Hay una sola verdad y es la palabra de Dios. Hay uno solo que puede llevarnos a la verdad. Hay uno solo que puede llevarnos a comprender la verdad y es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta noche quiero hablarte de estas apariencias, de que tenemos que cuidarnos de esos caminos que aparentan ser buenos para nuestras vidas, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces no entramos en sociedad con alguien y esa sociedad aparenta muy buena y el fin es un fin de muerte, de aflicción, de dolor? ¿Cuántas veces no has hecho trato con alguien? ¿Cuántas veces no te han prometido? Que es algo tan común en nuestro medio, las famosas promesas. Las promesas, desde las promesas que te quiero hasta las promesas que te voy a dar esto. Tantas promesas que se hacen, tantas promesas que se hacen en épocas electorales, que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro si me seguís. Cuántas promesas hacen muchas veces los hombres o las mujeres, se hacen entre ellos: te voy a querer para toda la vida, nunca voy a tocarte un pelo de tu cabeza. Le resulta que al final se casa con ese y le garrotea día y noche. Apariencias, apariencias. ¿Cuántas veces no te habrán dicho: es un buen negocio, vamos a meternos? Y tal vez con todo el corazón te metiste, lo hiciste, pero el camino fue camino de muerte. ¿Cuántas veces en las épocas electorales no te habrán prometido: te voy a dar esto, aquello, lo otro? Promesas y promesas que son puras apariencias, pero su fin es camino de muerte. Hay uno solo que es el padre de mentira. Y sabemos, yo no estoy echándole la culpa a ningún ser humano. Lamentablemente, Satanás usa seres humanos. El padre de mentira necesita tomar el cuerpo de alguien para poder expresar la maldad, la apariencia, el engaño. Entonces, usará siempre cualquier cosa con el único fin de defraudarte, de afligirte, de contristarte. De algo tan importante para estos tiempos, de tener cuidado con las apariencias, que no todo lo que brilla es oro. Y quiero hablarte de dos o tres cosas nada más,
un pasaje muy corto, pero habíamos leído Proverbios capítulo 14. Y en el verso 12 leímos que decía: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, cuidarnos de las apariencias, porque muchas veces las apariencias son caminos peligrosos. Las apariencias son caminos peligrosos. Al hombre le parecerá derecho, como dice Proverbios 14:12. Parecerá que todo está perfecto, que no hay manera que alguien pueda equivocarse, pero su fin es camino de muerte. Ese camino que al hombre le parece derecho y su fin es de muerte, nos muestra claramente que son caminos que no están en sintonía, que no están alineados con la presencia de Dios, que no están alineados con lo que dice la palabra, que no están en sintonía con lo que Dios quiere con nosotros, que no están alineados a la voluntad de Dios, que tal vez sí son agradables para los hombres, pero no para Dios. Agradables para los hombres, muy precioso para el hombre, pero no está en sintonía con la presencia de Dios. Y cuando Dios no aprueba algo, es cuando nosotros estamos remando contra la corriente. Es decir, cuando el camino es de muerte, tal vez el camino te parece derecho, tal vez el camino que decidiste tomar te parece el mejor. ¿Por qué? Porque has logrado ser engañado. Es decir, yo entiendo, porque primero ese camino que parece derecho, como dice Proverbios, es un camino donde el enemigo te dará soga, y te da soga, y te da soga, y te suelta, pero llega un punto y llega un momento en que vas a tener que volverte a Dios, porque ese camino que parece derecho, su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque lo que parece lindo, lo que parece agradable, hasta lo que parece loable, muchas veces termina en aflicción y en dolor. ¿Por qué? Porque no está en sintonía con la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Necesitamos entender con claridad lo que Dios quiere hablarnos. Yo no sé si usted recuerda, pero yo me acuerdo en los tiempos en que las comunicaciones eran deficientes. Es decir, en nuestro tiempo no había, en mi niñez, en mi infancia no había comunicaciones como las de hoy, que podemos vernos cara a cara, hacer una videollamada. Pero usted se acuerda cuando había que sintonizar la radio con un dial y había descargas y uno no podía entender. Yo no sé cuántos se acuerdan de la guerra de las Malvinas. Bueno, pero yo me acuerdo que a veces nos andaba bien el dial de la radio y no se podía escuchar bien la radio y decía, ¿se acuerdan que hacía unos ruiditos así para los que se acuerdan? Y entonces uno no podía estar en sintonía con ese punto. Bueno, después llegaron las FM, que uno ponía el dial y ya estaba escuchando. Pero recuerdo los diales a mano cuando estaban allí tratando de comunicar, de encontrar esa sintonía. Imagínense una noticia distorsionada, una noticia que se entendía a medias. Qué difícil es poder discernir eso, qué difícil es poder, si es algo importante, imagínense si llega distorsionada, qué difícil sería tomar una decisión. Imagínense en aquel tiempo si decían que la guerra la ganó Argentina y salíamos a festejar todo y resulta que habíamos perdido. O sea, imagínense que nos decían que teníamos que hablar en inglés de ahora en más y nosotros íbamos a estar perdidos por la falta, por no entender, por no estar en la sintonía correcta. O me acuerdo cuando queríamos ver un noticiero y cuando teníamos que dar vuelta a la antena, ¿se acuerdan? Por ahí en las redes algunos ponen que se acuerdan, ahí, ponele un poquito más al costado, no volvé para acá, ahí está. Y le ataba, ¿se acuerda? A la antena con el ladrillo para que no se mueva, la sujetábamos, y cuando había viento norte era el peor momento para entender un noticiero. La verdad que no sé cómo entendíamos. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque necesitamos estar en la sintonía con Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derecho,
pero su fin es camino de muerte, dice la palabra. Entonces, esto nos muestra a las claras que estos caminos no están en sintonía con la voluntad de Dios, que son agradables para el hombre, pero no para Dios. Nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre la voluntad de Dios. Aquellos que hemos puesto las manos en el arado, si queremos ver días de victoria, si queremos ver días felices, si queremos ver días de grandes avances, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tal vez la voluntad de Dios, esto quiero aclararte, esto va al margen, tal vez la voluntad de Dios sea algo que todo el mundo te diga que no es, que lo que hay que hacer es lo contrario. Tal vez la voluntad de Dios, a pesar de que tengas que hacerla, tal vez todos te critiquen, todos hablen de tu vida, pero digan lo que digan, siempre tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos dice. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijo esto? No porque era un rebelde, no porque era alguien que quería hacer un piquete, no porque era alguien que solo quería hacer líos, sino porque querían torcer la voluntad de Dios. No querían estar en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces eso llevaba al hombre a apartarse de Dios. Y el apóstol Pablo les decía: yo voy a hacer caso a Dios antes que a los hombres. Cueste lo que cueste, me digan lo que le digan, voy a buscar siempre a Dios primero. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Ahora yo quiero que entienda algo en esta noche, porque mucha gente se vuelve a Cristo por temor y no por amor. O mucha gente está en Cristo por temor y no por amor. Entonces yo quiero aclarar algo con respecto a este proverbio, porque a veces el ser humano está por temor, porque dice: ay, tengo miedo de equivocarme, ay, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Quiero aclararte que el miedo no es de Dios, y que el Espíritu Santo quiere hablarte a través de su palabra, a través de tantas cosas. Y quiero que puedas entender, porque el enemigo se ha encargado hasta de atemorizar y engañar a las personas diciendo: no hagas esto, aquello, lo otro, porque te va a ir mal. Es decir, pasamos de un extremo a otro. Por eso les digo, va al margen de lo que estoy hablando. No son buenos los extremos. No es bueno que vayas por un camino que es un aparente camino derecho, ni que tampoco hagas nada porque tengas miedo de fracasar, sino que tenemos que aprender a estar en sintonía con la palabra, con la voluntad de Dios. Dios no va a esconder su rostro de nadie. Dios quiere hablar con sus hijos. Dios quiere comunicarse con sus hijos. Él dijo: ustedes no van a estar huérfanos. Yo envié al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es una persona que quiere comunicarse con nosotros. Él quiere guiarte por las sendas correctas. Él quiere ejercitarte en el uso del discernimiento del bien y del mal. Porque es decir, tenemos que estar atentos porque hay caminos peligrosos. Pero también dice en el verso 13, por eso tengo 2 o 3 cosas nada más. En el verso 13 dice: aún en la risa, dice, tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Y aún, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. ¿Cómo es esto? Que te vas a estar riendo y luego va a haber dolor, que después de la alegría hay congoja. Debemos aprender a tener cuidado, porque son caminos que aparentan ser llenos de alegría, de diversión, pero en realidad solo traen congoja, dolor. Dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. ¿Sabe que muchas personas son atraídas por este tipo de caminos, por este tipo de
caminos que tienen que ver con el libertinaje, con las filosofías propias de vida, con los pensamientos según San Yo, con las experiencias que tal vez a otros aparentemente le funcionaron o le fueron bien. Es por eso que tenemos que tener cuidado, porque al final se dan cuenta que ese camino lo único que les ha traído a sus vidas es dolor y amargura. Y tenemos que reconocer que el único camino que puede sanar el dolor de nuestro corazón es el camino del Señor. Caminos aparentemente llenos de alegría, de diversión, pero al final solo es de dolor y de congoja. Y estoy hablando de los vicios, estoy hablando de las personas atraídas por el libertinaje, por la desenfrenada perversión, por tratar de olvidar el dolor, tal vez ese vacío que hay en sus vidas, ese dolor que hay en su corazón, los lleva a tomar estos caminos que dice, aún en la risa habrá dolor y el término de la alegría es congoja. Es decir, que esto dura por un momento nada más. Es una aparente risa, pero con dolor en el corazón. Es una aparente alegría, pero termina en una congoja, en un dolor en el alma. Entonces, qué importante es que estemos atentos a estos caminos que tienen apariencia de ser llenos de alegría, diversión, pero en realidad son llenos de dolor y llenos de congoja. El verso 14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Sabe qué? Porque son caminos que nos llevan a hastiarnos de la vida. Hay caminos que llevan al hombre a sentirse hastiado de la vida. Y quiero que pueda entender porque dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre, dice Proverbios, el hombre de bien estará contento con el suyo. Entonces yo ahí comencé a preguntarme algunas cosas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, famosas, como artistas, cantantes, personas llenas de dinero, personas importantes, entre comillas, para la sociedad, terminan en angustias, en depresiones, quitándose la vida, ni siquiera saben por qué? Ahora, hace unos días atrás, estuve leyendo la historia de una familia importantísima, entre comillas, para el país, pioneros en la Argentina en lo que tiene que ver con las empresas desde el año 1800 no sé cuánto. Es decir, una familia que aparentemente no tenía ninguna necesidad, pero dice la palabra, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Es decir, no habrá que lo sacie, que lo llene. Por eso vemos a artistas que están deprimidos, están rodeados de gente, llenos de fama, pero ya no saben qué hacer. O sea, están hastiados por el corazón necio, por no volverse a Dios. Porque tal vez alguien que tenga mucho menos que esa persona en lo que tenga que ver con lo material, lo material lo termina asqueando a esa persona. Ya no saben más qué hacer. Y tal vez alguien con mucho menos es mucho más feliz y pasa mucho mejor la vida. Por eso dice la palabra, el hombre de bien estará contento del suyo, es decir, de su corazón, de lo que tiene. Con lo que tiene estará contento el hombre de bien, pero el necio será hastiado, dice, de todo lo que tiene. Entonces podemos ver a personas famosas, a personas adineradas que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque están hartos de su vida. Y tal vez muchos de ellos están viviendo en medio de lujos, de diversión, de alegría, pero terminan quitándose la vida, hastiándose de todo lo que tienen. Y quiero que entiendas, porque la respuesta es que esos caminos llevan a una vida vacía, sin sentido. Pero en el camino del Señor cada día queremos más y más de su presencia. Y cuando uno se vuelve un adicto a la presencia de Dios, eso no cansa, eso trae hambre, eso trae paz, eso trae ganas de querer más
de amarlo más, de recibir más de Él. ¿Por qué? Porque el hombre allí está completo. El ser humano fue diseñado para amar a Dios, para adorar a Dios. El ser humano fue diseñado desde sus orígenes, fue diseñado para que Dios sea el todo para él. Pero el hombre ha desvirtuado, Satanás ha logrado desvirtuar la visión del hombre. Por eso es que Proverbios dice de una manera muy clara que el hombre se volvió necio en el corazón, y del corazón necio será hastiado, dice, hastiado. Pero el hombre de bien es la persona que ama a Dios, estará contento con su corazón. Dígale a su hermano, tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y quiero terminar en esta noche porque también el Señor nos da la salida, es decir, nos habla de los caminos, de lo engañoso que son los caminos, de lo engañoso que es el corazón del hombre, porque al fin y al cabo es el hombre usado por el mismo infierno el que forma estos caminos. Estos caminos no es que se formaron solos, sino que el hombre influenciado por la serpiente antigua, desde el Génesis, influenciado por Satanás, es el que forma estos caminos. Es el que se encarga de preparar estos caminos. Como les dije, Satanás necesita un cuerpo, necesita algo donde expresarse para poder engañar al ser humano. Pero la Biblia tiene la salida, así como nos advierte, así como el Señor nos dice de lo que nosotros tenemos que cuidarnos, también nos da la salida. Y Proverbios 14 es lo último que les leo, verso 15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira el bien de sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén. Esta es la salida que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Dice que el simple lo cree todo, pero el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se muestra insolente y confiado. Es decir, ya no seamos simples. Dígale a su hermano, ya no seas simple. Ya no seas simple. Es decir, ya no seamos imprudentes, ya no seamos faltos de sabiduría. Tenemos que tener discernimiento para reconocer esos caminos. Tenemos que tener temor de Dios para poder apartarnos de ellos. Quiero que puedas entender en esta noche, es un tiempo en el que necesitamos aprender a ver las cosas que otros no ven, aprender a entender las cosas que otros no entienden, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, derechos, pero su final es camino de muerte, es final de muerte. Hoy más que nunca, iglesia, hoy más que nunca, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es tiempo de ser personas llenas de sabiduría para poder movernos en un tiempo donde las cosas no son claras, donde los hombres no son claros, donde las intenciones del corazón del hombre no las conocemos, pero la palabra dice que Dios sí conoce las intenciones. El hombre va a preparar todo tipo de caminos instigado por Satanás, pero el Espíritu Santo levantará bandera de victoria sobre cada creyente, sobre cada hombre, sobre cada mujer que le diga: Espíritu Santo, mi mejor amigo, Espíritu Santo, quiero que me enseñes a caminar en victoria. Espíritu Santo, yo quiero discernimiento. La palabra dice: el que no tiene discernimiento, el que no tiene sabiduría, pídala a Dios, porque Dios da las cosas en abundancia. Es tiempo, iglesia, de que nos levantemos. Es tiempo de que podamos abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales atentos, para poder movernos con sabiduría, para poder entender que hay cosas que aparentan ser muy buenas, que hay personas que aparentan ser muy, pero muy buenas, pero engañoso es el corazón del hombre. Pero hay uno que todo lo escudriña y Él nos mostrará, Él traerá revelación, Él expondrá a luz las cosas que están mal. Solo tenemos que pedirle, solo tenemos que aprender a ser sabios. Así que quiero orar en esta noche y quiero que juntos pidamos sabiduría al Señor. El libro de Santiago dice que el que necesite sabiduría, pídala,
porque Dios da las cosas en abundancia y Él nos dará abundancia para poder salir adelante. Él nos dará abundancia para entender de antemano si el camino que nos están ofreciendo es un camino en sintonía con las cosas del Espíritu. Si no están en sintonía con las cosas del Espíritu, Él nos quebrantará, Él nos mostrará, Él pondrá algo en nuestro camino para hacernos entender que estamos caminando hacia el lugar incorrecto.